Pregunta 72. La pregunta 72 es una pregunta abierta. Debes recordar que en la pregunta abierta se califica como pregunta total o como pregunta parcial. Entonces, si das respuesta a cabalidad, quiere decir que te cuenta sobre un 100%, pero si es parcial es porque tuviste una aproximación a la pregunta, pero no la respondiste de manera completa. Pregunta 72. Los osos polares son depredadores que habitan en el Ártico y requieren de la superficie terrestre como área de cortejo y apareamiento. Para pronosticar el futuro del oso polar, se analiza la extensión del hielo ártico a partir de los cambios observados en el siglo XX y las predicciones derivadas del calentamiento global esperado en el Ártico en el siglo XXI, como se muestra en la siguiente gráfica. Gráfica, estimación de la extensión del hielo ártico. Según la información, cómo y por qué se afecta la densidad poblacional del oso polar si se mantiene un aumento del 1% anual de las emisiones de gases invernadero y aerosoles. Para la pregunta 72 tenemos el componente ecosistémico y la competencia explicación de fenómenos. Entonces, lo que debemos mirar es qué nos están preguntando antes de dar la respuesta. Dice, según la información, cómo y por qué. O sea que debe sustentarla bajo el cómo y bajo un por qué de manera respectiva. Entonces, nos acercamos a la gráfica, identificamos que por el eje Y hay una extensión del hielo en el hemisferio norte. Relaciónalo directamente con el momento a priori que nos presentaban en el texto, que nos dice sobre requieren de la superficie terrestre como área de cortejo y apareamiento. Entonces, ¿cuál es la superficie terrestre de los osos polares? Directamente la extensión del hielo en el hemisferio norte. Y si te remites al eje X, te vas a dar cuenta que tiene que ver con los años en los cuales se está presentando esa estimación de la extensión del hielo ártico, superficie terrestre del oso polar. Además, la gráfica te está presentando unos datos que son de una observación actual y lo que va a corresponder desde el año 1999 en adelante, un 1% en el aumento, bien sea por condiciones del calentamiento global y que se va a ver afectado directamente con la extensión del hielo en la superficie en el polo norte. Nuevamente nos remitimos a la pregunta. Según la información, ¿cómo y por qué se afecta la densidad poblacional? ¿Cómo se afecta la densidad poblacional? La densidad poblacional del oso polar se afecta por la disminución en el área del cortejo. ¿Y por qué? Porque hay una pérdida precisamente de la extensión del hielo.